porque Te me pareció escuchamos, que vos profe. no nos escuchás, Vamos, profe. profe Francisco. Francisco, te Segundito. escuchamos nosotros. Ah, perfecto. Profe, yo creo que vos, tu audio es el que no nos estás escuchando, pero para intentar dar un arranque ya, este, desde el Instituto de Ciencias Sociales, a invitación de María Gloria Paredes, me pidieron presentar una ponencia sobre acceso a la información pública, nuestra legislación, pero también mirar un poco los casos concretos, los beneficios sociales que significa este acceso a la información en términos muy concretos, cómo afecta a la sociedad, cómo afecta a la participación ciudadana y es un derecho instrumental para acceder a los demás derechos. Bueno, ahora que se van conectando, no sé, profe, si vas a dar algunas palabras, no sé tampoco si vos me estás escuchando, pero si no, yo ya pasaría a compartir mi pantalla, ¿verdad? Por ahí estamos. Yo no sé, Aramis, si vos me podés dar un retorno de que se me está escuchando para que yo pueda avanzar. Se te escucha, profe Francisco, y se ve Ah, Sí, la perfecto. profe, proyección súper. tuya. Gracias, Nilro. Gracias, profe. Buenas tardes, Este, profe Francisco, te escuchamos sin ningún inconveniente. qué Desde aquí bueno. va a hablar la profesora María Gloria un ratito. Ah, bueno, perfecto. Le escuchamos. Bienvenidos a todos y hoy arrancamos entonces el primer taller de acceso a la información. Muchísimas gracias por compartir con nosotros, profesor. Esperamos compartir un poquito de ejercicios también, si podrían hacer en el transcurso del taller, para que podamos todos acceder a la información que está disponible. Muchísimas gracias. Ahora no sé si ya estamos grabando. Iniciamos la grabación. Ahora, por favor. Sí, ya está grabando, profe. Excelente. Entonces, profe Francisco, quedamos contigo. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. A mí me gustaría, ya que no somos demasiados, si rápidamente la gente se puede presentar, solamente su nombre y de qué institución, organización está. A lo mejor empezamos con María Rosa Servín. María Rosa, ¿nos escuchas? Tardes, ¿cómo están? Un gusto saludarles, compartir con ustedes esta tarde. Sí, estoy como docente de tiempo completo en la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales. Tengo un doctorado en gestión ambiental, un poco de experiencia en investigación, pero siempre es bueno actualizarse, escuchar de quienes conocen un poco más y tienen un poco más de experiencia. Un gusto compartir con ustedes hoy. Muchísimas gracias, María Rosa. Luz Dayana, si nos escuchas, Luz, si no pasamos con ahí, Luz, Hola, nos profe, habla. ¿qué tal? Yo soy ¿Cómo de la estás? ciudad de Orqueta, estoy cursando el quinto año de licenciatura en administración Ah, y qué bueno, me el llegó departamento de Concepción, ¿verdad? sí, señor, me llegó la invitación en mi correo y claro, no podía negarme. Qué bueno, qué bueno. Entonces está con nosotros el norte del Paraguay. Leticia, Sí. Leticia María Galván, si nos contás de dónde sos. Luz, ya podés apagar tu micrófono para que no nos interrumpa por ahí. Leticia, ¿nos escuchás? Si no pasamos con Lourdes Bielma. Hola, buenas tardes. Soy estudiante de tercer año de la carrera de Trabajo Social de la Faxo UNA. Muchas gracias. Este, bueno, Jesús Vera. Jesús, ¿nos escuchás? Buenas, ¿qué tal? Un ratito, no sé si se me escucha. Sí, te escuchamos, Jesús.
Sí, me presento brevemente. Ujú, Yo soy Jesús Vera, yo soy egresado de Ciencias de la Información, la carrera que abarca lo que es bibliotecas, archivos, centro de investigación y similares. Nuestra carrera está en la Facultad Politécnica de la UNA, solamente ahí existe la carrera, aclaremos. Lastimosamente no hay en otras privadas. ujú. Actualmente yo me desempeño como coordinador de biblioteca de dos universidades. Estoy en la biblioteca de la Universidad Americana y también en la de la Universidad Sudamericana. Como sabrán, hoy la Universidad Sudamericana es una universidad meramente de medicina y en ese contraste tenemos la Universidad Americana que es todo es negocio, gestión, ciencias jurídicas, sociales, lo tomo en las dos partes. Sin Ok. brevemente eso. No sé, Buenísimo, algo Jesús. ¿De más. dónde sos? Decinos de qué ciudad sos. Yo soy de Asunción, de acá de Fernando La Mora. Ah, ok. Fernando Lamora. Gracias, Jesús. Sí, María Laura dale. Rodríguez. Buenas tardes, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Laura Rodríguez, soy licenciada en Ciencias de la Comunicación. Trabajo en obras viales actualmente en el área social y en el área de comunicación. Gracias, Un María gusto. Laura. Pasamos con Sofía. Sofía ya nos escribió en el chat, pero igual le queremos escuchar que nos cuente un poco de dónde es. Sofía Mendoza. ¿Nos escucha Sofía? De todas maneras, ella dice que es profesional abogada, docente del área de ciencia jurídica y que es de Asunción. Bueno, ya nos saludó en el chat. Marlene Candia, por favor. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Marlene Candia, soy de la Universidad Nacional de Itapúa. Soy ingeniera informática con mucha orientación pedagógica. Actualmente me desempeño como directora académica de la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales de esta universidad. Un gusto. Gracias, Marlene. Pasamos con Liz Araceli González. Buenas tardes. Hola, yo soy Luis. Soy de la Facultad de Ciencias Sociales y soy de Ñemby. De Ñemby. Muchas gracias, Liz. María Paz Maldonado. Buenas tardes, yo soy estudiante de la carrera de Economía en la Universidad Nacional. Ok, ¿de dónde sos, María Paz? De Fernando de la Mora. Fernando Lamora. Muchas gracias. Seguimos con María Aguilera. Hola, María, ¿me sí, te escuchan? escuchamos. Sí, Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo soy María Aguilera, soy psicóloga y perito forense de la Defensa Pública. Soy estudiante de maestría de la Universidad Nacional del Este y soy de Ciudad del Este. Un gusto. muchas gracias, María Aguilera de Ciudad del Este. Alicia Martínez. Alicia, ¿nos escuchas? Si no, pasamos con Francisco Javier. Francisco Javier, ¿vos nos escuchás? Bueno, cualquier cosa nos saludas en el chat después, Francisco. Bueno, genial. Vimos un panorama general. Vemos que hay gente de Concepción, de Horqueta, Fernando de la Mora, Asunción, Ciudad del Este, ¿verdad? Y con diferentes profesiones, psicólogas, ciencias jurídicas, de diferentes carreras, escuché agropecuario, inclusive, ¿verdad? La temática de hoy es acceso a la información pública. Y es una herramienta que no es patrimonio de ninguna carrera, de ninguna profesión, de ningún sector en particular. Porque como decía al principio, el acceso a la información pública es un derecho humano y es un derecho instrumental para acceder a otros derechos que ya vamos a explicar. Bueno, mm, ahí comparto la presentación. Bueno, eh, el objetivo de nuestra clase es ver un poco lo que es no solamente la legislación en torno al acceso a la información pública, sino su conceptualización
y su aplicación práctica en algunos casos que se dieron en la sociedad, ¿verdad? Que vamos a citar un par de casos y seguramente que ustedes también a lo mejor tuvieron experiencia, que vamos a hacer un espacio donde podamos compartir las experiencias que ustedes tuvieron, cada uno en sus interacciones con el portal de acceso a la información pública. Bien, conceptualizando, ¿qué es la información pública? La información pública es aquella producida o obtenida bajo control o en poder de las fuentes públicas. ¿Quiénes lo que son las fuentes públicas? Y las fuentes públicas son los organismos y entidades del Estado, las municipalidades, las gobernaciones, los ministerios, las secretarías de Estado, ¿verdad? Todos son fuentes públicas. Independientemente de su formato, soporte, si es magnético, papel o la fecha de creación, no importa si es una información de hace 40 años, de hace 10 años o muy actual, todo es información pública y es un derecho de los ciudadanos poder acceder a esa información. No importa el origen, la clasificación o el procesamiento, salvo, y vamos a citar, que se encuentre establecido como secreto o de carácter reservado por otra ley, no por una autoridad. No es que el ministro puede decir, esta información no vamos a entregar al público, o el gobernador o el intendente. La regla del acceso a la información pública es de que toda la documentación, información que se encuentre en poder del Estado es de acceso público, salvo las excepciones previstas en algunas leyes de manera muy específica, que vamos a citar. Bueno, para arrancar inmediatamente, porque este derecho que después se consagró como un derecho humano por un acuerdo y sentencia de la Corte Suprema de Justicia en el año 2013, no fue fácil llegar a este sitial. Fíjense que en el año 1992 se sancionó y promulgó el 20 de junio la nueva Constitución paraguaya en 1992. Han pasado muchos años al 2025 de aquella sanción y promulgación de una nueva Constitución, donde se establecía en el artículo 28, las fuentes públicas son libres para todos, dice la Constitución. Acuérdense de esta frase, de este texto, ¿verdad? Pero en 1992, a pesar de la vigencia de esa Constitución, nadie podía acceder a la información pública, ni en el 93, ni en el 94, ni en el año 2000, ni en el año 2007. No podíamos acceder a ninguna información y estaba ahí escrito como letra muerta en la Constitución. Muy bien. Varias organizaciones de la sociedad civil paraguaya conformaron lo que se denominó en su momento el GIAIT, Grupo Impulsor de Acceso a la Información Pública. Estuvieron ahí Altervida, estuvo la Fundación Libre, el Centro de Estudios Judiciales, Semilla para la Democracia, la Fundación CIR, muchas organizaciones. Se hacían seminarios en las universidades, se hacían debates públicos, se hacían presentaciones al Congreso de una ley que reglamente el artículo 28 de la Constitución y el Congreso no aprobaba una ley de acceso. En realidad, no hacía falta una ley de acceso para acceder a la información pública, puesto que en la Constitución, el artículo 28, se establecía que las fuentes públicas son libres para todos. No obstante, siempre es importante reglamentar, o sea, cuál va a ser la ventanilla de mesa de entrada para que un ciudadano solicite en un ministerio, en una municipalidad o una gobernación. Cuáles eran las informaciones que necesariamente para salvaguardar derechos a la intimidad de las personas, por ejemplo, o el secreto bancario, o el derecho de los menores
había que resguardar para que eso no sea público. Entonces, sobre pretexto de la falta de una ley, ningún intendente, gobernador o ministro no permitía que se acceda a la información pública. Bueno, 1992, para recordar esta fecha emblemática. Al 2005, 2006 más o menos, este señor que está ahí en pantalla, que se llama Daniel Vargas Telles, es un periodista radial de San Lorenzo, se animó a presentar una nota ante la Municipalidad de San Lorenzo, solicitando el listado de funcionarios públicos, las funciones de cada una del municipio y su salario. Voy a hacer breve la historia. El intendente, o sea, le rechazaron, pero por suerte le rechazaron por escrito, de que no podía acceder a esa información. Este señor fue a un juez, el juez le dio la razón, artículo 28 de la Constitución, las fuentes públicas son libres para todos, pero finalmente el intendente apeló y en la Cámara le negaron la información, en la Cámara de Apelación. Muy bien. Finalmente, con ese grupo que yo les conté, Grupo Impulsor de Acceso a la Información Pública, organizaciones de la sociedad civil, le ayudaron para preparar un muy buen escrito basado en doctrina internacional, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Interamericana contra la Corrupción, donde en esos instrumentos internacionales se establecía que el acceso a la información pública es un derecho instrumental, es un derecho humano de las personas y máxime cuando que eso estaba garantizado en la Constitución paraguaya. Entonces se presentó, ahí lo ven ustedes en la puerta de mesa de entrada de la Secretaría Judicial 1 de la Corte Suprema de Justicia y se presentó una acción de inconstitucionalidad, pero fíjense, la acción se presentó en el 2007, 1992 la Constitución, 2007 la acción de inconstitucionalidad, muchos años, ¿verdad? Y del 2007 para que la Corte Suprema resuelva pasó otra vez al 2013. O sea, le tomó 6 años y medio a la Corte Suprema de Justicia determinar que las fuentes públicas son libres para todos, que está escrito en la Constitución. Y le dieron la razón a Daniel Vargas Telle de que el intendente de San Lorenzo tenía que entregarle esa información pública, solo que el intendente ya se había cambiado. Pero bueno, así son los procesos sociales, los procesos políticos, los procesos de conquista de derechos no son del día a la mañana, del día a la noche, o sea, no es rápido y definitivamente tiene que haber un esfuerzo de la sociedad para ir conquistando esos derechos. Cuando en el 2013 sale este acuerdo y sentencia de la Corte Suprema de Justicia, el acuerdo 1306, ustedes pueden googlear y descargar completo ese acuerdo. Es un instrumento jurídico muy importante, tiene mucho contenido. Claro que la mayor parte de ese acuerdo lo escribió la sociedad civil en el escrito de la acción de inconstitucionalidad que se presentó ante la Corte, pero por lo menos la Corte lo transcribió y finalmente lo que ellos decían es lo que vale, ¿verdad? Nuestra Constitución dice que quien interpreta la Constitución es la Corte Suprema de Justicia. Y bueno, se logró que un histórico acuerdo el 15 de octubre del 2013 se hizo lugar a la acción de inconstitucionalidad promovida por Daniel Vargas Telles, que en el año 2007 realizó un pedido de información pública a la Municipalidad de San Lorenzo para conocer la nómina de funcionarios, salarios, funciones, no habiendo recibido respuesta de parte de la comuna. Una vez que la Corte Suprema de Justicia lo, lo puso en ese acuerdo y sentencia, ya el Congreso el año siguiente aprobó una ley que había trabajado también la sociedad civil con varias presentaciones al Congreso de acceso a la información pública, que fue la ley 5282. Y ahí como que se normó un poquito. Pero para dar un arranque y no dejar solamente como un sí, para procurar darle contenido a ese acceso a la información pública,
Rápidamente vamos a poner un hito. Ahí dice arriba los datos abiertos de la Contraloría, que es gracias al acceso a la información pública, permitieron investigaciones periodísticas que sirvieron para que la Fiscalía impute al exgobernador Hugo Javier del Departamento Central. Es decir, con base a esa ley, la Contraloría compilaba informaciones de los llamados públicos, de las contrataciones directas, inclusive de la factura de los proveedores, de las compras que se hacían en el Departamento Central. Eso implicó en tiempos de pandemia que los periodistas de diferentes medios, desde sus escritorios, podían entrar en la web de la Contraloría, que ahí les escribí, en datos abiertos, y poder investigar las obras pagadas, las facturas emitidas por los proveedores. Los periodistas se iban a verificar y de repente no existía la obra o estaban sobrefacturados, y eso permitió un proceso judicial. Ustedes saben que finalmente este gobernador renunció y hoy se encuentra en la cárcel. Entonces tuvo un efecto concreto y contundente eh, en el medio de mucha impunidad que existe a veces en el Paraguay. Este es un caso concreto de no impunidad y es gracias al acceso a la información pública. Por eso decíamos al principio que es un derecho instrumental para acceder a otros derechos. O sea, merced a informarnos, un fiscal puede formular una denuncia, un periodista puede investigar y la ciudadanía finalmente puede ver protegidos sus derechos económicos, sus impuestos. Bien, esta información de acceso público se dio en varias instancias. Uno, los datos abiertos en función a las rendiciones de cuentas que publica la Contraloría. En tiempos de pandemia, también hubo datos abiertos donde se cargaban todas las compras con las facturas de los fondos de emergencia del COVID-19. ¿Se acuerdan que el gobierno hizo préstamos extraordinarios e inversiones extraordinarias, ¿verdad? Y no siempre se manejó bien el dinero, pero al estar publicado, las autoridades se cuidaban más y aquellas malas inversiones irregulares o que tenían corrupción, entonces estaba a disposición de un fiscal para que pueda investigar. También se ha avanzado con el tema de las declaraciones juradas de los funcionarios públicos, que es también de conocimiento público. Bien, estos instrumentos se constituyen en mecanismos de participación ciudadana. ¿Cuáles son esos instrumentos? Y el propio acceso a la información pública o la forma de presentar los datos no es lo mismo un PDF que un dato abierto. Un PDF es una imagen donde es muy difícil recorrer 50 páginas o 200 páginas de un presupuesto. El formato de datos abiertos generalmente es en Excel, en planillas y son editables. Entonces uno puede seleccionar aquellas informaciones con las cuales quiere trabajar o quiere investigar. Porque recuerden que la información pública obrante en el Estado o en las fuentes públicas es de la ciudadanía. Así tenemos que la Constitución Nacional en su artículo de apertura, los constitucionalistas le llaman artículo de apertura al artículo primero, dice: la República del Paraguay adopta para su gobierno la democracia representativa, participativa y pluralista. Esto significa que la democracia apenas empieza cuando elegimos al intendente, al diputado, al senador o al presidente de la República el día de las elecciones. Después tenemos 5 años para controlar la gestión de gobierno en forma participativa y pluralista. Y pluralista significa que todos los sectores, aún los minoritarios, aún la mujer, el hombre, los jóvenes, los ancianos, los partidos políticos grandes y pequeños, la sociedad civil, tienen derecho a ser escuchados. Pero hay también algunos elementos que tenemos que tomar en cuenta en los procesos históricos políticos en el Paraguay. Nosotros no tenemos mucha experiencia democrática. Fíjense que desde nuestra independencia, 1811, hasta el año 1991, la ciudadanía nunca eligió intendentes. Recién desde 1991 el pueblo paraguayo elige a sus intendentes.
antes eran designados dedocráticamente, a dedo, por el presidente de la República. Y los gobernadores también elegimos desde el 93, ¿verdad? Con base a la Constitución de 1992. Entonces hemos elegido pocos intendentes todavía. Bueno, a veces elegimos mal y bien, ¿verdad? Pero al menos es una apuesta ciudadana. En cuanto a las leyes de transparencia, ya he citado la 5.282, vieron que es del año 2014, que ya es una consecuencia de esa decisión de la Corte Suprema de Justicia en el 2013, que dice que es un derecho humano el acceso a la información pública. Entonces el Congreso no tuvo opciones más que aprobar la ley del libre acceso ciudadano a la información pública y transparencia gubernamental. Esta ley en realidad entró en vigencia recién en el 2015. O sea, se aprobó en el 14, pero había una disposición que decía que la ley entraba en vigencia en el 2015. Y para eso, además, se cuenta con un portal unificado de acceso a la información pública que está bajo administración del Ministerio de Justicia. El portal significa un sitio web donde uno pone la información que quiere consultar, la institución a la cual le quiere preguntar, su correo electrónico, su número de teléfono, los datos. No hay necesidad de justificar para qué uno quiere una información pública. El ciudadano tiene derecho a solicitar la información pública. No tiene que costar ni un guaraní. El acceso a la información pública es gratuito. Y no hay que justificar para qué uno quiere la información, si es pública. Bien, al escribir en ese portal, digamos que es una cuestión vinculada a becas, de becal, eso va a dispararse al Ministerio de Economía y Finanzas. Si es una cuestión vinculada naturalmente a la educación, va a ir al MEC, ¿verdad? O al Ministerio de Salud. Pero como la ley dice que la información se tiene que proporcionar en 15 días hábiles, el conteo de esos días corre para el ministerio a quien uno le pidió, salud, educación, finanzas, lo que fuese, y el control lo hace el Ministerio de Justicia. Esto está automatizado, ¿verdad? Entonces, en el Ministerio de Justicia salta una alarma cuando nos está contestando una información en 15 días hábiles. Y uno puede escribir ahí la dirección de su correo, el formato en que quiere recibir, y recibe un documento generalmente en PDF, en Excel, en su correo electrónico. Bien. Las municipalidades, las gobernaciones, pero también los ministerios y también la Secretaría del Estado deben crear lo que se denomina una oficina de acceso a la información pública. Entiendo que todas ya la crearon. Y brindar transparencia pasiva y activa. ¿Qué es lo que significa la oficina de acceso a la información pública? Básicamente uno se imagina, ¿verdad? En términos de infraestructura, un sitio, un escritorio, ¿verdad? Unas paredes o mampara o lo que fuese, y básicamente en realidad no significa eso. La Oficina de Acceso a la Información Pública es una resolución de la máxima autoridad institucional, en su caso un ministro o un gobernador o un intendente, donde por resolución crea la oficina en el marco de la ley 5.282 y le asigna la responsabilidad a un funcionario con nombre y apellido. Entonces dice así: el ministro de Educación o el intendente de Lambaré crea la Oficina de Acceso a la Información Pública y le designa a Juan González como responsable, titular, y a Julio Dávalos como responsable suplente. Es un titular y un suplente. Y estas personas tienen el link de acceso con el portal de acceso a la información pública y el acceso al correo institucional, sea del ministerio, de la gobernación o del municipio. De modo que cuando cualquier ciudadano haga una pregunta a través del portal, tiene que llegar
al sitio web de la institución y la consulta al correo de esa persona, ¿verdad? Que es la Oficina de Acceso a Información Pública, y tiene 15 días hábiles para responder. Esas personas que tienen la responsabilidad, no es que tienen que saber de toda la institución, ¿verdad? Y responder todo. Tienen la responsabilidad de responder. Pero digamos que una secretaría del municipio de Lambaré recibe una consulta sobre el plan de bacheo o sobre el plan cultural de Lambaré. Esa persona va a solicitar, seguramente vía correo o memo, en su caso a la Dirección de Cultura de Lambaré o en su caso a la Dirección de Obras Viales. Tiene que juntar esa información y responder al ciudadano que pregunta. Ese es el concepto de Oficina de Acceso a la Información Pública. Naturalmente, que también tiene que tener un lugar fijo, identificable dentro del municipio, gobernación o ministerio, porque la gente también tiene derecho, además de poder preguntar a través de su celular en el portal, a través de su notebook en el portal, puede ir también a la institución y dice, bueno, ¿dónde está la Oficina de Acceso a Información Pública? Y se acerca a la persona y puede también preguntar en formato escrito. Otra característica de la ley es que si alguien va a solicitar una información pública en el ministerio equivocado, no se le puede rechazar su consulta. Nadie está obligado a saber si el tema de vivienda tiene que ver en el INDERT o en Senaditac o en alguna otra institución. Entonces, si va a una institución equivocada, un ciudadano, y quiere formular una consulta de acceso a la información pública, la Oficina de Acceso a la Información Pública tiene que asesorarle al ciudadano, tomar nota por escrito o por en un modo digital y formula igual nomás dentro del portal de acceso a información pública. Entonces, va a grabar ahí su correo, su celular, la consulta específica y se direcciona la consulta al ministerio o a la institución adecuada. Ningún ciudadano tiene que ser rechazado en ninguna oficina de acceso a información pública en su consulta. Y la consulta tiene que ser bien direccionada, el ciudadano tiene que ser asistido y decirle, bueno, este es el Ministerio de Economía y Finanzas, su consulta, señor, es para el INDER, pero ya hemos grabado en el portal su consulta y usted va a recibir en su correo en 15 días hábiles la respuesta de la institución. Esa es un poco la conceptualización de esta Oficina de Acceso a Información Pública, que es de atención ciudadana. La mayor parte de las consultas se hace a través del portal, porque la gente de cualquier punto del país, acá estaba escuchando que había gente de Horqueta, de Concepción o de Ciudad del Este, y no va a venir al Ministerio de Economía y Finanzas, que es Asunción, a hacerse un viaje para hacer una pregunta, ¿verdad? Seguramente que va a entrar al portal con su celular o su computadora, va a formular y va a recibir la información en 15 días hábiles. Bien, para ir rápidamente a un caso concreto. Fíjense, esta fecha es de agosto de 2016, una publicación de ABC, pero ya empezó antes, en el 2015 ya. El buscador del pueblo se actualiza, dice. La versión actualizada del buscador del pueblo ya cuenta con los nombres de casi 600.000 funcionarios públicos y sus cargos. La herramienta ayudó a destapar varios casos de corrupción. Ahí dice funcionarios, 599.000 en ese momento se cargó. Esto lo hizo el sector privado, es decir, el diario ABC Color. Fíjense que para esa fecha había 520.000 búsquedas, visitas al portal 154.000, registros 917.000. Fíjense el beneficio económico inmediato para las arcas del Estado, de las municipalidades, de las gobernaciones y de los ministerios, y de evitar cobros indebidos que generó el acuerdo y sentencia de la Corte del 2013
el acceso a la información pública es un derecho humano. En el 2014 sale la ley 5.282 de acceso a la información pública, en el 2015 entra en vigencia. Y hay otro principio en la Constitución que dice que ninguna persona puede recibir dos remuneraciones del Estado, salvo la docencia y la investigación científica. Por supuesto, alguien puede trabajar en el Ministerio de Agricultura o en el Ministerio de Finanzas, 7 de la mañana, 5 de la tarde, y puede enseñar en la universidad a las 7 de la noche. O sea, siempre que le dé el tiempo, puede tener horas cátedras y no hay problema que enseñe en la Universidad Nacional porque es rubro del Estado y además tiene un sueldo administrativo en algún ministerio, ¿verdad? Esa es una excepción establecida en la Constitución. Sin embargo, cuando se cargaron los datos de 599.030 funcionarios, lo que surgían eran, se metían los apellidos X, ¿verdad? Y había sido una persona, tenía la capacidad de trabajar en el Ministerio de Finanzas, pero también en el Ministerio de Agricultura y de paso en el INDER. Entonces tenía 3 salarios del Estado a la misma hora. Eso, que es otra prohibición constitucional. A esto se refiere de que el derecho humano del acceso a la información pública es un derecho instrumental que hace posible la vigencia de otros derechos. Por ejemplo, que nadie tenga dos remuneraciones del Estado administrativa, como se explicó, que nadie se beneficie con el dinero público y que los demás ciudadanos, que por ahí no son funcionarios públicos, puedan ver una transparencia en el manejo de los recursos públicos. Entonces, como derecho instrumental, accedemos a esos derechos. Y inmediatamente miles de funcionarios tenían 2 remuneraciones, 3 remuneraciones y 4 remuneraciones, lo cual se constituían en hechos de corrupción y planillerismo que fueron borrados en pocos días o en pocos meses. Tal vez ustedes piensen en otros casos, ¿verdad? Porque lo vemos en los diarios o en las denuncias, a veces por televisión o por redes sociales, que alguien llega también a un ministerio, marca, después se va al gimnasio y viene otra vez a marcar a la tarde, ¿verdad? Bueno, eso ya no puede prever la ley de acceso a la información pública, ¿verdad? Ya son casos de corrupción un poco más finos, ¿verdad? Pero al menos estas planillas duplicadas, triplicadas de trabajo, eh, violando la Constitución Nacional de la prohibición de la doble remuneración, inmediatamente fue solucionado gracias al acceso a la información pública. Bueno, a su vez, esa ley 5.282 fue reglamentado por un decreto del Poder Ejecutivo. También pueden descargarlo por internet porque está disponible. De hecho, esta presentación creo que se les puede facilitar. El decreto 4064/15, donde un poco detalla el mecanismo de aplicación de la ley de libre acceso ciudadano a la información pública y transparencia gubernamental. Y me pareció pertinente, porque es largo el decreto, rescatar esta frase. Y decía, el gobierno nacional parte del reconocimiento que el derecho de acceder a la información que obra en poder del Estado constituye un derecho humano. Es una repetición de lo que dice la Corte Suprema de Justicia. Fundamental, que permite hacer operativo otros derechos humanos. Es decir, permite promover y mejorar la calidad de vida de las personas, además de lograr transparentar el Estado, luchar contra la corrupción, fomentar la participación ciudadana, así como la rendición pública de cuentas. Vieron que a través del acceso a la información pública, tenemos por otro lado, por ejemplo, el portal de contrataciones públicas, donde las municipalidades, las gobernaciones y los ministerios compran bienes y servicios a través de licitaciones públicas, donde hay un pliego de bases y condiciones que hay que cumplir una serie de disposiciones jurídicas, hay que cumplir garantía de fiel cumplimiento de contrato, garantía de mantenimiento de oferta, hay que cumplir toda la formalidad que tiene que tener una empresa,
Y finalmente se compite tanto por el precio como con las especificaciones técnicas que alguna institución pública quiere comprar un bien. Y uno cuando entra en el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas puede ver el llamado público, después puede ver la competencia a través de las diferentes ofertas y finalmente puede ver la adjudicación a la empresa que ofertó teóricamente, ¿verdad? A la misma calidad, el mejor precio. Desde luego que hay excepciones en donde hay licitaciones que no son bien manejadas, ¿verdad? Pero acá estamos hablando del acceso a la información pública y de lo importante que es para el control ciudadano la compra de bienes y servicios. Fíjense que antes de que exista el portal de contrataciones públicas, las instituciones del Estado elaboraban pliegos de bases y condiciones a medida, no había un pliego de bases y condiciones estándar y nadie podía controlar. Entonces estamos hablando de avances en un proceso de transparencia, ¿verdad? Ahora, tal vez vengan en la memoria en este momento de que, pero se compró por 33 millones de dólares los pupitres chinos. Todo hemos visto por la prensa, por las redes sociales y por la televisión, ¿verdad? Y es absolutamente cierto. Y eso no pasó por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas porque lo compró directamente la Itaipú, que según la interpretación, este, tiene un nivel de Estado supranacional. A mí me parece mal. Eh, la mejor práctica gubernamental hubiese sido que si la Itaipú iba a disponer de 33 millones de dólares para el Paraguay, debió haber transferido al gobierno nacional, al Ministerio de Educación, en este caso, y realizar la compra a través del portal de la Dirección de Contrataciones Públicas para que todos puedan competir. Entonces, bienvenidos los recursos que son del Estado paraguayo de la Itaipú, pero la compra se hubiese hecho con transparencia. Entonces, nadie puede controlar las compras de Itaipú de momento, ¿verdad? Bueno, eso como una excepción a esta exposición que estamos haciendo sobre las reglas de transparencia, ¿verdad? Bien, así como dijimos hace rato, de que gracias a que en datos abiertos se publicaron las compras de bienes y servicios realizados por la gobernación de Central, pero no solo la de Central, de todas las gobernaciones, y que en base a esas publicaciones de datos abiertos, es decir, de acceso a la información pública, los periodistas de todos los medios y también los ciudadanos podían investigar y en su caso denunciar, hacía posible ese acceso a la información pública, acceder al otro derecho, que es el de poder expresarse libremente, en este caso los periodistas, de manera fundada. Porque entonces los periodistas decían en la página web de la dirección de la Contraloría General de la República, hemos visto estas 10 compras, están las facturas, estos son los proveedores, hemos ido a verificar las obras, existe o no existe, o están sobrefacturadas. Bueno, esa ya es una discusión entre la denuncia periodística o ciudadana y después el proceso que tiene que llevar adelante un fiscal, ¿verdad? Los fiscales representan a la sociedad paraguaya para la defensa y la persecución penal, para que el dinero se administre con honestidad en la función pública. Acá tenemos en el sitio web de la Contraloría, www.denuncias.contraloría.gov.py. Ustedes pueden cliquear, entrar en la Contraloría después de que utilizaron las herramientas de acceso a la información pública y si algo no les cierra del, del hospital de su barrio, del municipio de su ciudad o de la inversión que está haciendo un ministerio, entonces una vez que hagan mínimas investigaciones, mínimos controles, digamos que como ciudadanos todos tenemos derecho de revisar, acá están los pasos a seguir que la Contraloría explica, ¿verdad?
el de cómo realizar la denuncia, cómo identificar al funcionario público, cómo realizar un relato. En realidad uno es libre, ¿verdad?, de escribir eso, pero digamos que hay como un formulario orientativo. Yo siempre suelo sugerir, y vamos a un caso concreto, ¿verdad?, que podemos imaginarnos. Vamos a suponer que están en un municipio X y ustedes ven que el tractor municipal y 5 funcionarios municipales están trabajando dentro de la casa particular de un intendente o un concejal. De entrada, a uno le surge la presunción, espera un poco, ese tractor es de la municipalidad. ¿Cómo va a estar trabajando en una casa particular de nadie? Y los funcionarios municipales. O sea, el tractor municipal tiene que estar arreglando la calle, tiene que estar limpiando el curso de agua de un arroyo, las canaletas, la plaza, todo lo que es espacio público. Cuando alguien quiere hacer el relleno de su patio trasero o la reparación de su casa, tiene que contratar a una empresa privada, ¿verdad? Como lo hacemos todos los ciudadanos, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que un ciudadano, si observa, eso puede hacer? Pueden tomar fotografías, pueden identificar bien la dirección de la casa del concejal o del intendente o de alguna autoridad que se está arreglando su casa con maquinarias de un ministerio o del municipio y relatar eso en online en un formulario de denuncia a la Contraloría. Entonces ponemos la fecha, identificamos el funcionario, la dirección, adjuntamos las fotografías, pero no hay necesidad en el lenguaje de decir el bandido o el corrupto del concejal o el intendente está utilizando los recursos municipales. Creo que en el lenguaje se puede decir, hemos notado que maquinarias de la municipalidad y funcionarios del municipio X están trabajando en la casa particular del concejal fulano, en fecha tal, en tal dirección. Como se trata de una casa privada y los bienes son públicos, solicitamos a la Contraloría que investigue o a un fiscal, ¿verdad? Creo que el tenor de una denuncia tiene que ser un relato de los hechos, sin agregar calificaciones y aportar dirección, nombre, fotos, por supuesto, ¿verdad? Bien. Solemos explicar siempre como un redondeo lo que estamos diciendo, ¿verdad? De que este es como el círculo virtuoso de la participación ciudadana. En primer lugar, el derecho a la información. ¿Se acuerdan que ya teníamos ese derecho en 1992? Pero definitivamente el acceso a la información, en Paraguay al menos, lo logramos recién en el 2014-2015, después del acuerdo y sentencia 2013 de la Corte Suprema de Justicia y fundamentalmente después de la ley reglamentaria la 5282/14. Y ahí recién, con ese derecho y al acceder efectivamente a la información, que es lo que estamos diciendo, miramos datos abiertos de la Contraloría o miramos el portal de acceso a la información, el portal de la Dirección de Contrataciones Públicas, donde vemos la compra de bienes y servicios del Estado paraguayo, o vemos datos abiertos del Ministerio de Educación, por ejemplo, tiene datos abiertos de profesores, aulas, escuelas, colegios, rubros. Las instituciones ahora están publicando también el listado de sus funcionarios públicos con las remuneraciones que perciben, también las horas extras, los viáticos. Entonces accedemos a esa información y ahí es que tenemos libertad de expresión, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos información fundada. Entonces ahí se genera un círculo virtuoso de la participación ciudadana. Claro que tenemos también momentos en que nos trancamos, ¿verdad?, en este acceso, porque creo que comprar pupitres por 33 millones de dólares es una inversión importante que hizo la Itaipú y que no se compadece de este círculo virtuoso porque no se han hecho licitaciones públicas
a través del portal de la Dirección de Contrataciones Públicas. Bueno, tenemos también que citar los fundamentos constitucionales de la participación ciudadana. La República del Paraguay, ya citamos hace rato, adopta para su gobierno la democracia representativa, participativa y pluralista, artículo 1. Las fuentes públicas de información son libres para todos, citado ya también en el artículo 28. Hay un derecho a peticionar a las autoridades garantizado a nivel constitucional en el artículo 40. Todos tenemos derecho a peticionar a las autoridades. También las organizaciones de la sociedad civil, los clubes de leones, las comisiones vecinales, las fundaciones, los institutos como ICSO, los gremios, los centros estudiantes, son todos organizaciones de la sociedad civil y es parte de la esencia de la democracia y está garantizado en el artículo 42 de la Constitución Nacional y se habla de la libertad de asociación. Además, complementado por derechos y garantías no enunciados en el artículo 45. Bien. Abonando un poco más nuestros conceptos. Hola, ¿podés apagar tu micrófono, Griselda? Griselda, tu micrófono se encendió. Bueno, sigamos. Algunos principios sobre el acceso a la información pública. Después le voy a consultar a ustedes para que vayan pensando sus experiencias particulares donde hicieron uso del portal de acceso a información pública. AIP es acceso a la información pública. Bueno, convengamos en primer lugar que es un derecho humano. Así está en instrumentos internacionales y nada menos que en un acuerdo y sentencia de la Corte Suprema de Justicia y en el decreto que reglamenta la ley de acceso a la información pública. Este derecho de acceso a la información pública se extiende a todos los órganos públicos y a toda la información que obra en poder del Estado. Pero hay otras cargas que impone la ley. Los órganos públicos deben divulgar la información en forma proactiva, dice. O sea, no hay necesidad que pida al ciudadano, tiene que estar en la web unas informaciones mínimas, que ya vamos a ver. Las solicitudes de acceso a información público no tienen que estar motivadas. O sea, nadie tiene que decir, yo quiero buscar mi beca y por eso pido el listado de beca que tiene el Estado paraguayo. No, ustedes tienen que pedir nomás la información y no hay necesidad de justificar. Deben ser respondidas en plazos claros y razonables, 15 días hábiles. En caso, puede responderse antes, por supuesto. En caso de negativa, deben darse los fundamentos y no puede cobrarse por la información, salvo el costo de la reproducción. Puede haber negativa legal. Las excepciones deben estar en la ley. O sea, la excepción no puede ser el ministro no quiere dar la información o el intendente no quiere dar esa información. La respuesta tiene que ser algo así como el Código de la Niñez y la Adolescencia, la ley 1681, establece que no podemos proporcionar información sobre menores de edad, salvo para quienes ejercen la patria potestad, que son los padres o los tutores o el fiscal del menor o el juez que está revisando un caso de un menor, ¿verdad? Entonces, esa es una respuesta correcta. Si uno pregunta, por ejemplo, sobre los menores de determinada escuela, ¿verdad? De escuela pública, entonces es correcto que te respondan, esa es una excepción establecida en la ley. La carga de la prueba para justificar la negativa es del órgano público. Debe garantizarse el derecho de recurrir a una instancia administrativa y judicial en caso de negativa. Eso está garantizado en la ley. Que uno puede recurrir, digamos, a nivel judicial, inclusive ante una negativa. Nunca va a ser positivo si estamos queriendo violar la ley, ¿verdad? Pero siempre van a haber informaciones que están en una zona gris que a lo mejor tiene que ser interpretada por un juez. Que neguen justificadamente
es decir, sin apoyarse en una ley que establezca alguna excepción, puede ser sancionado. El funcionario público puede ser sometido a un sumario administrativo y ser sancionado. Y deben adoptarse medidas para promover el derecho de acceso a la información pública. Siguiendo con las conceptualizaciones, las fuentes públicas, decíamos que son los tres poderes del Estado, pero también los órganos, esto es legislativo, ejecutivo y judicial, también los órganos extrapoder, Consejo de la Magistratura, Jurado de Enjuiciamiento Magistrado, Contraloría General de la República, son considerados órganos extrapoder. Empresas públicas, para que no haya ninguna duda, la ANDE, las empresas mixtas con participación estatal, las universidades públicas, los gobiernos departamentales, municipales y los entes binacionales. Bien, la información pública, ya dijimos que es aquella producida, obtenida bajo control o en poder de las fuentes públicas en cualquier formato. Está en el artículo 2, ¿verdad? El órgano competente es un término que usa la ley y van a leer ustedes por ahí. Ya mencionamos hace rato que las fuentes públicas deben habilitar una oficina de acceso a la información pública en la que se recibirán las solicitudes, así como orientar y asistir al solicitante en forma sencilla y comprensible. Un titular y un suplente. Y esta oficina de acceso a la información pública, dice también la ley, no puede estar en relación de dependencia del secretario general o de un director. Tiene que estar en relación de dependencia de la máxima autoridad institucional. O sea, depende del ministro, depende del gobernador o depende del intendente. Esta oficina de acceso a información pública también tienen que capacitar, actualizar y entrenar en forma constante a los funcionarios encargados de la oficina para optimizar la aplicación de la ley. Acuérdense que no solamente estas dos personas van a estar trabajando, porque las instituciones generalmente tienen varias direcciones, varios departamentos, una cantidad de secciones, ¿verdad? Que tienen que estar preparando, elaborando las informaciones públicas solicitadas por el ciudadano, sea de manera pasiva o activa. Hay una información mínima que tienen que estar actualizándose permanentemente en el sitio web institucional para que sin preguntar ya esté ahí, que vamos a mirar enseguida. Y otras que no figuren en la web, que los ciudadanos tienen derecho a consultar y que tenemos que responder. Esto está en la ley, que es la información mínima que tiene que estar disponible. Esta información mínima tiene que estar en la web sin que nadie pregunte, por imperio de la ley 5.282. Tal vez no lea todo porque está aquí completo, pero para que tengan una idea nada más, vamos a mirar unos cuantos. Las fuentes públicas tienen que mantenerse actualizadas y a disposición del público de forma constante. Como mínimo, la siguiente información es su estructura orgánica. Ahí es quién es la máxima autoridad, quiénes son los niveles de asesoría, los niveles de conducción, las direcciones, los departamentos, ¿verdad? Su estructura orgánica. Bien, las facultades, deberes y funciones y atribuciones de sus órganos, el marco normativo, es decir, la ley, los decretos y las reglamentaciones que rija esa institución, una descripción general de cómo funciona y cuál es el proceso de toma de decisiones, el listado actualizado de todas las personas que cumplan una función pública, la descripción de la política institucional, informe de auditoría, informe de viaje, etcétera, etcétera, ¿verdad? Una cantidad, los convenios, lista de poderes. Vieron que es bastante extenso todo lo que, sin que nadie pregunte, ustedes pueden entrar ahora en cualquier ministerio, en cualquier gobernación, en cualquier municipio, cotejar con la información mínima que tiene que tener la institución en la ley 5.282. Esto es copiado de la ley. Y las instituciones deberían de tener toda esta información en el sitio web disponible a los ciudadanos. Bien, de las solicitudes de información pública. La solicitud
tiene que indicar el correo o el medio en el cual se van a cursar las notificaciones, ¿verdad? El celular y demás, ¿verdad? Hablamos ya de los 15 días hábiles donde se tiene que responder. Este es un modelo escrito porque nadie tiene la obligación de tener la computadora o el celular para preguntar, ¿verdad? A pesar de que muchas personas ya lo tienen, ¿verdad? Un celular con acceso a Internet. Y bueno, pero si uno se va en una institución pública, pregunta por quién es responsable de la Oficina de Acceso a la Información Pública, también puede completar un formulario escrito, ¿verdad? Donde se identifica, solicita la información, el detalle de la información solicitada y, por supuesto, su correo, su celular, donde va a recibir la información, ¿verdad? Bueno, estas solicitudes de acceso a la información pública, se habla también de la utilización de los sitios web oficiales que ya mencionamos, ¿verdad? En donde todas las fuentes públicas tienen que tener sitios web. Recuerdo que allá por el 2016, 2017, muchísimas municipalidades, sobre todo, ni siquiera tenían sitios web. También trabajó mucho, en ese momento se llamaba Senatix o IMITIC, para ayudarle a que tengan sus sitios web, pero hoy día ya nada justifica, los sitios web fueron todos creados con el formato como para hacer la carga de la información institucional y todos ya deberían de tener estos sitios web cargados. Y si no, tenemos derecho a consultar, a protestar, a solicitar. Bueno, les decía que este sitio, cuando hacemos la pregunta a una institución, el control lo hace el Ministerio de Justicia, es el que tiene la administración del portal de acceso a la información pública. Está arreglado también el trámite de rechazo, el rechazo que tiene que ser fundado, y en caso de duda, también hay un principio de que en caso de duda razonable, si la información solicitada está amparada por el principio de publicidad o se encuentra alcanzada por una causal de excepción, hay que optar por la publicidad. Bueno, y ahora quisiera desarrollar, antes de abrir el debate con ustedes, aquellas informaciones que se constituyen en una excepción y que si preguntamos, las instituciones, municipio, el Banco Central, los ministerios, tienen derecho a, de manera fundada, decirnos, esta información está protegida por tal ley. Por ejemplo, los artículos 84, 86 y 91 de la ley 861 del año 96 es la que regula a los bancos, financieras y otras entidades de crédito. Cada uno de ustedes seguro que tiene una cuenta bancaria, ¿verdad? Donde percibe su salario, donde tiene su ahorro y demás, ¿verdad? Bueno, todas esas informaciones, nadie puede estar preguntando por el ahorro o la cuenta bancaria de la otra persona, ¿verdad? Entonces, si uno le pregunta al Banco Central, al Banco de Fomento, y cito esos dos bancos porque son bancos públicos, ¿verdad? Información con respecto a las personas, ¿verdad? Y sus cuentas, le van a decir que no se puede brindar esa información porque hay una protección legal. Otra cosa es, permítanme este paréntesis, alguien me debe 10 millones de guaraníes, yo tengo un pagaré y entonces inicio un juicio de cobro de guaraníes. Cuando yo tengo un interés legítimo, sí le puedo solicitar al juez porque yo sé que alguien tiene, pero no tengo la seguridad, una cuenta bancaria en tal banco, le puedo solicitar a un juez para que remita un oficio a ese banco de que poder hacer un embargo judicial de el dinero en la proporción de la deuda de esa persona, pero es por orden del juez. No es que podemos solicitar nomás la información. Bien, tenemos también el Código Procesal Penal, la ley 1268/98, que protege también el secreto del sumario. Cuando se está investigando, es una información protegida. Otra cosa es cuando concluyó un juicio y hay una sentencia judicial, las sentencias son públicas. Cuando la Corte Suprema de Justicia
saca un acuerdo y sentencia, eso es público, tiene que estar en el sitio web del Poder Judicial. Cuando un juez le condena a alguien, ya está la sentencia, eso es público. Pero hay una investigación sumaria, entonces en ese proceso hay una protección de la ley. También hay protecciones en la Ley de Defensa y Seguridad Interna, en la de Patentes e Inversiones, también la Ley 1682 que reglamenta informaciones de carácter privado. Les mencioné hace rato la Ley 1680 del 2001 del Código de la Niñez. Y por supuesto la información tributaria, que está protegida por la Ley 125. O sea, cada uno de ustedes, por ejemplo, si son, a ver, profesionales independientes, ¿verdad? Emiten facturas, tienen la obligación de ir a la DENIC, ¿verdad? A pagar el 10% de IVA que tenemos que pagar. Algunos pagan impuesto a la renta personal. Bueno, un tercero no puede solicitar la información a la DENIT. A ver, mi compañero o mi vecino, ¿cuánto está tributando? Eso no se puede hacer. Únicamente la apertura de las cuentas tributarias se hacen por órdenes judiciales para casos que ameritan, ¿verdad? Bueno, le decía también, sin desarrollar todo esto en nivel de detalle, que si hubiera alguna autoridad que se niega a entregar información pública, tenemos la acción judicial, ¿verdad? O sea, es posible interponer una acción judicial dentro de los 60 días en que se negó, ¿verdad? Y hay medidas de urgencia y demás que les voy a mostrar. Y también hay sanciones administrativas. El incumplimiento, dice, de los deberes y obligaciones dispuestos en la presente ley por parte de los funcionarios y empleados públicos será considerado como falta grave. Hay una calificación e incurrirán en responsabilidad administrativa. Entonces, si un funcionario de manera deliberada, de manera injusta, digamos, ¿verdad? Provee una información falsa o niega una información a un ciudadano, va a ser sumariado. Y un sumario implica, por supuesto, una acusación y implica también el derecho a la defensa, ¿verdad? Del funcionario. Entonces, en un sumario se va a determinar su responsabilidad, de la cual puede surgir una falta grave. Falta grave significa multa, suspensión o hasta tal vez la pérdida de su nombramiento o contrato en la institución, ¿verdad? Hace rato les mencionaba que estas oficinas de acceso a la información pública, es decir, los funcionarios designados por resolución, titular y suplente, para mantener actualizada la web y para responder la consulta ciudadana, tienen que depender de la máxima autoridad. Digamos que esta máxima autoridad sea un ministro. Acá donde dice direcciones estarían los viceministros. O acá que sea el intendente, entonces acá estarían las direcciones. Y fíjense cómo la OAIP, la Oficina de Acceso a Información Pública, depende de la máxima autoridad, de modo que tenga un peso específico para poder consultarle a las direcciones, a los jefes, a los viceministros, inclusive alguna información pública solicitada por los ciudadanos. Entre las funciones de esta oficina es la de coordinar en materia de acceso a información pública y fungir como ventanilla única para la recepción de solicitudes de información pública. Les decía, esa solicitud se puede recibir en el portal, en el sitio web, en el correo, y puede ir personalmente también un ciudadano. La oficina también tiene que orientar y asistir al solicitante que así lo requiera de forma sencilla y comprensible. Ninguna solicitud puede ser rechazada porque no vino en la institución adecuada. En todo caso, hay que orientarle y se carga en el portal igual. Se coordina que la información sea debidamente recabada y difundida, y se coordina que la solicitud de información se reciba y se tramite en los términos que establece en la ley. El formato, el plazo. Se coordinan los trámites para que la información sea entregada en el tiempo establecido, porque puede ser que esa persona no conozca del área de cultura, del área de servicio, del área de salubridad o donde sea. Entonces, cuando recibe la información, inmediatamente tiene que acudir a la dirección pertinente
para recabar la información y después poder responder a los ciudadanos. Se coordina el registro de solicitudes de acceso a información, se administra el portal y los sistemas electrónicos que se desarrollen para el acceso a la información. Esto es mantener actualizado el sitio web y se coordina el desarrollo de las tareas tendientes a sistematizar, tratar y proteger la información. Bueno, en el decreto 4064 se establece que el Ministerio de Justicia coordinará el funcionamiento de las oficinas de acceso a información pública en la órbita del Poder Ejecutivo y dice entre sus funciones que establecerá los mecanismos de cooperación con las demás fuentes públicas fuera del ámbito del Poder Ejecutivo. Esta es un poco la imagen del sitio web del portal, donde si uno ingresa una palabra, digamos, qué sé yo, estuvo muy de moda, funcionarios de la Municipalidad de Asunción, ¿verdad? Tal vez ya hayan solicitudes de información e inclusive respuestas. Entonces uno a lo mejor ya puede, al poner las palabras claves, va a encontrar ya, porque es público, preguntas y respuestas sobre los mismos temas. Y es probable que lo mismo que uno pregunte ya se preguntó y ya se respondió, y entonces uno puede descargar esa información. Y si no hay, bueno, hace la nueva pregunta, ¿verdad? Esto está un poco desactualizado, pero fíjense que ahí abajo tiene un contador. En ese momento habían 70.000 solicitudes, 409 instituciones adheridas, ¿verdad? Muy bien. Dentro de este acceso a la información pública, son clave los datos abiertos. Imagínense usted solicitarle a alguna institución que le pase su presupuesto o su listado de funcionarios y demás. Y si se les pasa en un documento PDF de 200 páginas o 300 páginas, es muy difícil buscar. Y el concepto de datos abiertos son básicamente de documentos Excel, como les decía hace rato, donde uno puede editar y buscar por fecha, por apellido, por nombre, por monto, por ciudad. Es posible que alguien quiera saber sobre el presupuesto de salud pública de un determinado hospital, no le interesa todo el presupuesto del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social del Paraguay, ¿verdad? A lo mejor le interesa información sobre su departamento, por ejemplo, Misiones, o por ejemplo, Concepción, o por ejemplo, Ciudad del Este. Entonces, los datos abiertos también es un concepto que hace al acceso de la información pública, a la calidad del acceso a la información pública. Dice, los datos abiertos son datos que pueden ser utilizados, reutilizados y redistribuidos libremente por cualquier persona. Y los mismos son parte de una iniciativa, inclusive global, ligada a políticas de gobierno abierto, al cual se suscribió el Paraguay. Muy bien. Hasta ahora lo implementaron en su momento la Secretaría Técnica de Planificación, la Dirección de Contrataciones Públicas, el Ministerio de Educación y Ciencia, el Ministerio de Economía y Finanzas, MITIC, el Servicio Nacional de Catastro, el Ministerio de Salud y otros. Bien, aterrizando un poquito de ese derecho instrumental del acceso a la información pública. Fíjense, estos son las tapas, digamos, las carátulas de unos instrumentos que elaboró la Secretaría Técnica de Planificación, que son guías del sistema de planificación municipal. Y todos vivimos en un municipio. Uno vive en Orqueta, o en Ciudad del Este, o en Lambaré, o en Fernando La Mora, o en Asunción, ¿verdad? Una guía es para elaborar el plan de desarrollo municipal y la otra el plan de ordenamiento. En el plan de desarrollo se escriben las acciones económicas, sociales, ambientales, la visión, la misión que uno quiere para su ciudad. Pero si nosotros no accedemos a la información pública disponible por el municipio, si no somos convocados o no promovemos esa convocatoria para hacer talleres multidisciplinarios para planificar el desarrollo de nuestra ciudad, entonces no accedemos a la información pública y no planificamos el desarrollo de nuestra ciudad. La otra guía, el plan de elaboración de ordenamiento urbano y territorial, que ven ahí ese mapa verde, es nada menos que para planificar dónde va a estar el vertedero
donde se va a hacer la disposición final de las basuras. ¿Cuál es el sitio adecuado que nos autoriza el MADES, donde no va a afectar a las venas de agua de arroyo y río? ¿Dónde es correcto tener una zona industrial? ¿Qué zona vamos a dejar reservadas para espacios verdes para las futuras generaciones? La nuestra, la de nuestros hijos, la de nuestros nietos. Entonces, este sistema de planificación implica acceder a información técnica, científica del municipio, del MADES, para poder planificar nuestra ciudad y hace al acceso a la información pública. Bien, voy a citar muy brevemente porque quiero ir un poco a las experiencias de ustedes. La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, aprobada por ley paraguaya, también habla de la sociedad civil, del acceso a la información pública, de la rendición de cuenta, de la lucha contra la corrupción, partiendo de la base del acceso a la información pública. Y los mismos principios, la Convención Interamericana contra la Corrupción, aprobada por ley paraguaya. Ahí tienen. Paraguay aprobó por ley 977/96. Y a su vez, nuestro Plan Nacional de Desarrollo vigente se está actualizando. El Ministerio de Economía y Finanzas está trabajando para actualizar el Plan de Desarrollo del Paraguay al 2050, pero el que está vigente es el aprobado por el decreto 2794. Nuestro Plan Nacional de Desarrollo, que tiene 3 ejes estratégicos, tiene a su vez un eje transversal que habla de gestión pública eficiente y transparente. Y esa gestión pública transparente es a partir del derecho humano del acceso a la información pública. Voy a cerrar con este último detalle para esconder mi presentación y darle la oportunidad a todos ustedes que puedan contarnos sus casos de acceso a información pública. Creo que todos leemos en los diferentes medios el descalabro económico de la Municipalidad de Asunción. Hay atrasos en los pagos de los jubilados municipales por falta de transferencia de los aportes de los funcionarios activos para que la caja de jubilados a su vez pueda pagar al personal pasivo. Vemos que han hecho préstamos extraordinarios y préstamos para pagar los préstamos. Y se le ha solicitado al intendente información pública. Específicamente lo hizo este señor, que es Ezequiel Santagada, y el intendente no proporcionó la información requerida. Entonces, hice acá un screen de pantalla y dice: nueva sentencia obliga en hecho a mostrar en qué se utilizó el crédito, el recurso de los préstamos. La justicia hace lugar a un segundo amparo para que el municipio publique en su página web documentos sobre ejecución de los fondos de emisiones de bono. Fíjense que la orden judicial no es solo para darle a Santagada, es para que esté en el sitio web de la Municipalidad de Asunción a disposición de la ciudadanía. Bien, es bastante nueva esta decisión. Veo acá que tiene 15 de junio de 2024, pero ustedes saben que ahora está intervenido el municipio y la decisión judicial, a eso nomás quiero llegar, que hay veces que hay que aplicar, lamentablemente, pero necesariamente, el resorte judicial, y dice: la Municipalidad de Asunción deberá brindar información con documentos sobre la utilización de fondos provenientes de los distintos bonos. Creo que hay cortes de hasta 10 bonos, o sea, emisiones G1, G2, hasta G10 hay, con documentos sobre la utilización. Específicamente, extractos pidió Santagada, con certificación, conciliación bancaria, el estado de las licitaciones y obras financiadas con el crédito público, el origen del dinero de cuentas inominadas y saldo. Esta obligación de transparentar el uso del dinero público en un plazo de 15 días se da como un mandato del juzgado de primera instancia en lo civil y comercial, que dio lugar al amparo presentado por el abogado Ezequiel Santagada. Bueno, hasta aquí un poco la exposición en general. Vieron ustedes que, resumiendo un poquito, el acceso a la información pública es un derecho humano.
categórico, está en la Constitución, en una sentencia de la Corte. Sin embargo, a pesar de estar en 1992 en la Constitución, recién en el 2013 la Corte Suprema pone como un derecho vigente y en el 2014 recién se aprueba la ley. Pero estamos en el 2025 y si bien se ha avanzado con el portal de contrataciones públicas, con el portal de acceso a información pública y se ha avanzado también en que varias instituciones tienen en formato de datos abiertos, sin embargo todavía tenemos problemas de no acceso, como el caso de la Municipalidad de Asunción y de otras instituciones que a veces niegan el acceso a la información pública y tenemos que acudir a lo judicial. Mi pregunta sería si ustedes tuvieron Francisco, en solicitar acceso y cuál fue el resultado. David, te escucho. sí, dos preguntas concretas. Este plan de desarrollo Paraguay 2030 tiene una forma de dar un seguimiento a este plan de desarrollo o a los planes en sí, ¿verdad? Hay una manera de que yo pueda decir qué tanto se cumplió de lo que se dijo que se iba a hacer o en qué porcentaje se está cumpliendo. Primera pregunta. Segunda pregunta. Yo soy el municipio de Luque. Nosotros tuvimos visto que se recurrió a instancias judiciales para que la municipalidad pueda presentar su informe de gestión. Pero, ¿qué pasa si el intendente, a pesar de todo eso, no cumple estos mandatos judiciales, ¿verdad? Tampoco no hay ninguna sanción. Y siento que es una obligación que tiene que hacer, pero la forma que se hace otra vez debería ser, tengo entendido, reglamentado a través de una ordenanza municipal, tengo entendido, ¿verdad? Está la ley, pero ¿cómo eso se reglamenta, verdad? O sea, yo tengo que tener por lo menos tantos días para mirar y después cuando se hace el informe poder debatir. Porque presentar nomás ahí y después, pero yo tengo entendido que tenemos que debatir, analizar, discutir ahí, ¿verdad? Son dos preguntas puntuales. Sí, cómo no, David. Bueno, en primer lugar, lamentablemente, a mi juicio, desapareció la Secretaría Técnica de Planificación. La especialidad siempre es muy importante. El sistema de planificación del Paraguay, de acuerdo a su carta orgánica, era responsabilidad de la Secretaría Técnica de Planificación desde donde se condujo la elaboración del Plan de Desarrollo Municipal, Plan de Desarrollo Nacional en el 2013 al 2014 y se aprobó ese plan de desarrollo. En consulta, creo que con 2.000 personas, ¿verdad? Diferentes instituciones públicas y privadas. Y era responsabilidad de la Secretaría Técnica de Planificación dar seguimiento a eso. Bueno, eso en primer lugar. En segundo lugar, el año pasado se unificó en el Ministerio de Economía y Finanzas por ley que absorbió a la Secretaría de la Función Pública y absorbió a la Secretaría Técnica de Planificación. Teóricamente, tanto la conducción de la función pública como del sistema de planificación están absorbidos por el Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces hay que decir que el sistema de planificación tiene que dar seguimiento, esa sería mi respuesta legal, el Ministerio de Economía y Finanzas ahora. Que me consta que están trabajando en actualizar ese plan al 2050. No sé si es todo lo participativo que tiene que ser. A mi juicio, tiene que ser participativo. Tendría que ser en consulta con municipios, con gobernaciones, con la sociedad civil y demás. Y yo no he escuchado muchas consultas, pero tampoco no es que estoy ahí haciendo un seguimiento, ¿verdad? Pero ese sería el sistema de planificación del Paraguay. Debería de conducir la Secretaría Técnica de Planificación, hoy absorbido por el Ministerio de Economía y Finanzas. A su vez, cada municipio tiene la obligación, porque está en la ley 3.966 del año 2010, de gestionar su sistema de planificación, que tiene dos instrumentos. El Plan de Desarrollo Municipal, está en la ley, artículos 225 y 226, y el Plan de Ordenamiento Urbano Territorial. Y ahí se establece cómo se tiene que hacer ese plan y que tiene que ser de manera participativa. O sea, si vos estás en Luque, la Intendencia debiera convocar a talleres interinstitucionales, invitar a colegios, universidades,
sociedad civil, invitarle a la Secretaría Técnica de Planificación, al MADES, al Ministerio de Industria y Comercio, o sea, de una manera planificada para tener acciones económicas. Me imagino que pueden hacerlo con el MIC, con el Ministerio de Agricultura, con los taxistas, con los comerciantes. Acciones ambientales pueden hacerse con la sociedad civil, por supuesto, pero también con el MADES, pero también con Infona. Es decir, en forma sectorizada los temas. Y las acciones sociales. Cuando hablamos de acciones sociales, ahí tiene que entrar el Ministerio de Salud, tiene que entrar el Ministerio de Educación, pero también las organizaciones de la sociedad civil que trabajan, como las comisiones vecinales en Luque. Así que ese sistema de planificación local, responsabilidad de la Municipalidad de Luque. Respondiendo a tu segunda pregunta, tenemos una muy defectuosa ley de rendición de cuentas de las municipalidades. Ahora bien, las leyes defectuosas se resuelven y se mejoran con voluntad política. Hay municipios como el de Villa Elisa, por ejemplo, que cuando no existía ley de rendición de cuentas, ya le convocaba a toda la ciudadanía, pegaban en afiche sulfito los salarios de los concejales, del intendente. Recuerdo que pegaban afiches los juicios que tenía la municipalidad, ponían ahí bajo el tinglado a los abogados que podían explicarle a la gente lo que estaban haciendo, y el intendente hacía un informe de gestión y dialogaba con la ciudadanía, sin ley, sin ley. Bueno, con voluntad política. Con la nueva ley, yo creo que menos de la mitad de los municipios hacen rendiciones de cuentas a la ciudadanía. Pero bien o mal, la ley dice que con 15 días de anticipación hay que entregar un folleto informativo a las comisiones vecinales. Así debió procederse, por ejemplo, en Luque, para que, como decís vos, y tenés razón, leas previamente el informe donde hay números, hay licitaciones, hay transferencias, y eso uno tiene que ojear primero, ¿verdad? Y el día de la audiencia pública, cuando el intendente expone, uno está informado para poder debatir. Bueno, ¿a qué le llamo defectuosa ley? Eso está en la ley 5.590 del año 2016. Y muchos municipios, me consta, lo hacen bien. Otros no lo hacen y algunos lo hacen mal. Ahora, justamente esta semana, el lunes 30 de junio, la Coalición por la Legalidad, con una serie de organizaciones civiles, habían estudiado la ley 5.590 y con recomendaciones que se recogieron incluso de intendentes, de concejales, de comisiones vecinales y demás, se presentó un anteproyecto muy mejorado de la ley 5.590 de rendición de cuentas, que incluye, por ejemplo, innovando también una rendición de la Junta Municipal, que estaba excluida en la rendición, que establece también que en el sitio web, como vos dijiste, tiene que estar publicado con anticipación, con 15 días de anticipación, la rendición que va a hacer el intendente, para que los ciudadanos en la web puedan descargar el documento y revisar. Establece también que en el día de la rendición los ciudadanos tengan la oportunidad de hacer el uso de la palabra, y que los que no puedan preguntar ahí, que se pueda preguntar, después se publique en la ley, perdón, en la web, las preguntas con las respuestas. Pero lo más importante, por primera vez se incorpora una sanción, porque o si no la ley pasa a ser optativo, ¿verdad? De la rendición de cuentas. Entonces ahora sí se propuso un par de sanciones, tanto económica como electoral. Esa es mi respuesta a mi segunda pregunta, a tu segunda pregunta. Raúl, vos creo que habilitaste tu micrófono. Por favor, si me cuentan alguna experiencia que tuvieron de acceder al portal de información pública preguntando algo al Estado paraguayo y qué respuesta tuvieron, si tuvieron en 15 días, les vino en el correo, tuvieron alguna dificultad, no se les respondió. Adelante, Luis. Disculpe, a ver, desde el 2000
16 más o menos, 17 creo que empecé a pedir, ¿verdad? Sistemáticamente a varias instituciones, principalmente a Senaptix y luego MITIC, ¿verdad? Y tengo diferentes experiencias, desde que responden o entregan la información que se solicita, normalmente no entregan la información que se solicita, o normalmente entregan parcialmente la información que se solicita, ¿verdad? Y me tocó en un par de casos en que generaron una resolución del ministerio, ya del MITIC en este caso, para no entregar la información que solicitaba, ¿verdad? O sea, justificando la cuestión de por qué no se hacía eso, así como usted dijo, ¿verdad? A ver, y la cuestión es que lo que quiero preguntar es, de alguna manera, últimamente, se está socavando el portal en sí. Por ejemplo, antes yo pedía acceso a la información al TSJE directo desde el portal. Hoy tengo que irme al TSJE para pedir al TSJE. Tengo que enviar por mail el pedido. Lo mismo pasaba con la Corte Suprema. Yo tengo que pedir ahora, no, antes pedía al portal, ahora tengo que irme a la Corte Suprema a pedir. Hay como que, no sé, o sea, hay algunas instituciones que están saliendo del portal. Quería saber eso, por qué está sucediendo eso ahora. Y esto sucede solamente desde este gobierno. En el gobierno anterior, todo estaba concentrado en un solo portal y todo gestionaba el Ministerio de Justicia, como usted dice, ¿verdad? Inclusive yo sé que por varios pedidos que hice, se le apercibió a algunas de las personas que no respondían la cuestión. O sea, para mí el principal problema es el hecho de que cuando no responden, no tengo plata como para hacer la demanda. O sea, Claro. ¿cómo puedo hacer o sea, qué mecanismos alternativos tengo para poder de alguna manera conseguir la orden judicial como para conseguir la información que solicito? Son esas dos preguntas. Tengo un montón de historiales como para contar cómo hacer, pero en fin, con eso nada más. Muchas gracias, Luis. Bueno, Luis, lamentablemente tengo que compartir contigo. Surgió un par de problemas con el portal en este gobierno. Uno de ellos es que antes uno podía preguntar tranquilamente sin la famosa identidad electrónica. Si bien es muy útil la identidad electrónica, donde uno hace todo un registro y ya puede acceder a sus vacunaciones, sus certificados y demás, es muy útil, ¿verdad? Pero ahora está como una condición en el portal tener identidad electrónica. Y los expertos, digamos, suelen decir que cuando a una persona lo obligas a hacer más clic en lo que está dispuesto, digamos, ya renuncia nomás a pedir. O sea, hay gente que puede decir, yo quiero saber tal cosa, no tiene un interés así demasiado fuerte, digamos, ¿verdad? Entonces comienza a escribir, le dice, completa tu identidad electrónica para poder hacer el pedido de información pública y ya renuncia, ya no hace. Entonces hay muchísimo menos consulta con esa exigencia de la identidad electrónica. Esto que vos estás contando de que están remitiendo a otros portales y demás, creo que se trata de una, por decirlo menos, ineficiencia, porque el principio a nivel internacional, el estándar es facilitar el acceso a la información pública, hacer fácil, hacer sencillo. Y vos estás planteando una serie de dificultades, ¿verdad? Que lo que va a hacer es que se consulte menos. Ahora bien, como voy a responder así en forma general, ¿verdad? Cuando uno no tiene dinero para hacer una acción judicial o no está dispuesto a gastar, porque todos tenemos nuestras prioridades, ¿verdad? Uno puede tener prioridad con su familia, con sus cuotas, lo que fuese, y no querer hacer una inversión para una acción judicial, uno puede recurrir a la Defensoría del Pueblo. Y la Defensoría del Pueblo puede hacer una acción judicial sin costo. Entonces, cuando uno agotó su reclamo de acceso a la información pública, en el portal puede acudir a la
Defensoría del Pueblo y me consta que hacen ellos acciones, incluso judiciales, para obtener esa información, ¿verdad? Es una de sus funciones, digamos. A ver, Gracias, otra profe. consulta, ¿cómo no, Luis? Otra experiencia que nos cuenten sobre acceso a la información pública, algún ejercicio que hicieron desde el celular o desde la notebook. Creo que hay también experiencias positivas, ¿verdad? Yo a veces suelo consultar y la verdad que recibo de- del INE, del MEF, sobre todo, que pregunto mucho, responden en plazo, ¿verdad? Sin ningún problema. Pero hay otras instituciones más complicadas. Y sí es cierto que hay veces que el Ministerio de Justicia no hace un control de calidad de la respuesta. A veces uno pregunta una información más compleja y te responden como a medias y ya se apaga la alarma porque ya respondió. Claro, no hacen el control así de calidad. Entonces ahí uno está obligado a hacer una repregunta, ¿verdad? Cuando no te respondieron completo la información, ¿verdad? Pero un poco esas son las opciones, insistir y después en democracia lo que nos queda muchas veces es, después de agotar el pedido de acceso a información, después de que reiteramos, podemos irnos calladamente a la Defensoría del Pueblo o podemos publicar en redes sociales o enviar a un medio de comunicación, hacer los screen de pantallas, ¿verdad? Y decir, bueno, yo le pregunté al Ministerio de Agricultura hace 30 días, no me respondieron, no me respondieron a medias, reiteré y pasaron 30 días y están violando mi derecho humano a acceso a la información pública, están violando la ley 5.282 y una sentencia de la Corte. Entonces podemos escribir eso en un medio para darle un poco de preocupación, digamos, a la institución para que se dignen a respondernos, ¿verdad? Son herramientas, digamos, que en la democracia podemos utilizar, ¿verdad? Lo ideal es que preguntemos y que nos respondan al menos en 15 días, ¿verdad? Y de última, la acción judicial es vía Defensoría del Pueblo. Lo que yo hice fue, o sea, en principio hacía pedidos con 5, 6 ítems, 7 ítems numerados, ¿verdad? Entregar la lista en este formato con estos campos, cosas de ese tipo, de varias cuestiones. Y de repente me respondían 1, 2, 3, pero no todo, ¿verdad? Como que seleccionaban qué responder. Y la cuestión es que daba, o sea, daba la calificación negativa de no completado la cosa. Entonces, el siguiente paso que hice fue pedir en un pedido un documento, en otro pedido otro documento, en otro pedido otro documento. Entonces, si no me entregaban uno, bajaba la calificación y con eso logré que muchas instituciones que bajen su calificación, porque los que están en las oficinas se preocupan por su calificación. Entonces de repente cuidan eso y yo creo que ese es el primer arma que se tiene y el siguiente arma lo que yo hice fue arrobarle a Santagada en Twitter. A Ezequiel Santagada, genial. Sí, él es de IDEA y él fue uno de los abogados que firmó. Aquella vez yo le cité el caso de Daniel Vargas Telles, que en el 2007 hace la acción de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia. Muchos abogados firmaron. Tuvo Benjamín Fernández Bogado, María Victoria Rivas, y uno de ellos fue Ezequiel Santagada, y él es una persona muy comprometida, digamos, sin costo, con el tema de acceso a la información pública, ¿verdad? Lleva adelante causas, digamos, eh, como sociedad civil. Entonces ya le encontraste la vuelta, doctor Luis Benítez, vos, ¿eh? Desagregaste tus 5 consultas en el 1 por 1. No, Esa es yo una tengo buena mucha técnica. mancha, más mancha que el tigre. No, sí, no, yo tengo como 200 pedidos ya, 200 pedidos, 34 de la lista de ítems, hay 34 páginas de pedido tengo, desde el 2016 es mi primer pedido. Yo uso mucho esto, porque justamente después lo que hago es sigo, investigo y eventualmente publico
en los blogs, en mis blogs o en Twitter, y en algunos casos del blog la prensa saca la información y hace su seguimiento posteriormente, ¿verdad? Como este último caso, el tema de las máquinas de votación, ¿verdad? Claro. Qué bueno, Luis. Yo creo que en un próximo evento podemos preparar las consultas de acceso a información pública de Luis Benítez, ¿verdad? Y poder desarrollar un historial de casos. Sin problema. De hecho, yo quiero hacer particularmente, porque hay un fenómeno que yo descubrí en todo este proceso. El hecho de que las notas normalmente tendrían que ser públicas, las notas internas de las oficinas, ¿verdad? Lo que recibe el ministro, lo que envía el ministro, lo que recibe el intendente, lo que envía el intendente. Las resoluciones de los ministerios no son públicas, por ejemplo. Yo ya pedí en varias cosas, en varios momentos no me dieron todas las resoluciones del mes, por ejemplo. Otra cuestión que veo que hacen es utilizan el correo particular para comunicación oficial de funcionarios en sí. Por ende, yo no puedo pedir copia del correo porque es el correo personal, no usan Es el correo privado, institucional. claro. Claro, pero el tema es que la comunicación se hizo en funciones. Entonces, ese correo es información pública porque es en función del Estado paraguayo. Y ese es Totalmente de un acuerdo. tema, ese es un tema que particularmente yo quisiera buscar una jurisprudencia a nivel nacional para que los funcionarios públicos, estando en funciones, utilizando su correo particular, tengan que entregar la información porque es del Estado paraguayo en ese caso, ¿verdad? Porque están utilizando para cuestiones de adquisiciones principalmente, para ver el tema de pliegos, están usando muchas veces para coimas directamente, ¿verdad? Y por eso yo creo que es muy importante ese tema. Y ya descubrí inclusive que la comunicación de utilizando correo personal es de la institución a organismos multilaterales, donde los organismos multilaterales aceptan esos correos particulares y no los correos oficiales. Y eso me parece también inaceptable, totalmente inaceptable, que forma parte de un esquema de corrupción hacia los organismos multilaterales también. Es todo Me un tema parece de este profe. excelente, Luis. Me parece excelente, Luis, la reflexión que haces. Y te invito, podemos hacerlo. Yo creo que hay que hacer un proyecto de ley. Sencillamente agarrar el problema como del cuello, digamos, ¿verdad? Una ley que amplía la ley 5.282, que reglamente el uso de los correos en las instituciones públicas en horario de trabajo por los funcionarios públicos, ¿verdad? Con 3, 4 artículos solucionamos eso y meter en la ley, meter en el debate público. ¿Está bien, mamá? Hasta entonces, mi pesadilla. Hola, parece que Belén habilitó su micrófono. ¿Te parece, Luis? Perfecto, perfecto. Voy Sí, a en vez de tratar de buscarle la meterlo vuelta, ahora. hay que escribir el deber ser, ¿verdad? En 4 o 5 artículos y en la exposición de motivo poner los problemas, eso que vos decís, ¿verdad? Si un funcionario público, estando en funciones, en horario, y lo que se tramita es documentación pública, no debería usar su correo particular. Así mismo. Categóricamente, ¿verdad? Y bueno, perfecto. ¿Algún otro comentario, alguna otra reflexión? Nos estamos acercando a las 20, son menos 5 minutos. Le escuchamos con gusto. Si no, nuestra profe María Gloria Paredes va a ir haciendo el cierre de nuestro taller del día de la fecha. Muchas gracias, profesor. Parece que ya no tenemos consultas. Les comentamos que vamos a tener un segundo encuentro donde podamos nosotros entonces, así como el profesor Luis Benítez, entonces contarnos un poquito su experiencia y vamos probando. Entonces, ustedes tienen que traer sus temas de interés y vamos haciendo también todos juntos entonces esa búsqueda y vemos
¿qué podemos sugerirles con la experiencia del profe Francisco? Y ahora ya tenemos al profesor Benítez también, que pueden ir orientándonos a cómo obtener esa información y no quedar, como dice el profesor Francisco, en las etapas previas, de que nos piden tantos clics, ir aquí, ir allá y perdernos la oportunidad de acceder realmente a esa información que nos pertenece y que deberíamos poder alcanzarla, utilizarla. Puede ser con fines de investigación, puede ser para formular ideas de proyectos de desarrollo comunitario, con esos planes que ellos tienen también que hacerlo público de las acciones previstas y muchas otras informaciones que tengan que ver con los temas de nuestras respectivas áreas. No sé, profe, si no hay más otra consulta, entonces, agradeciendo el interés de los participantes. Ya tenemos la base de datos, vamos a confeccionar los certificados, vamos a hacerles llegar a través de un grupo de WhatsApp el enlace a la carpeta donde vamos a alojar y la grabación del taller de hoy que estuvieron pidiendo y también el material de la presentación del profe Francisco. Muchísimas gracias a todos, profe Francisco, si vos Sí, podés dar. muchísimas gracias, profe, y a todos los participantes. Recordamos que esto se hace dentro del marco del proyecto 924 de Ciudadanía Responsable Activa de los jóvenes paraguayos que estamos promoviendo desde el ICSO con el CIR, CAICEN, que está con nosotros también. Muchísimas gracias a todos los que participaron y se estuvieron uniendo desde distintas latitudes, bro. Es un tema que nos une a todos, bro. Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias a todos por su Muchas participación. gracias a todos. Un Buenas noches, gusto. hasta luego. Gracias.